Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, saludos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Todo bien. Pura vida. Mañana hay quiz, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, está bien. Y el que pasaron sí fue el quiz número 5, ¿verdad? Lo pusieron, estaban muy juntos, ¿verdad? A las 9 es, creo, ¿verdad? Ajá. A las 3 empieza el quiz mañana, ¿verdad? De 3 a 10, creo que es. Usted sabe que no sabría decirle. Parece que sí está como en ese rango, pero no me acuerdo la verdad. Hay que meterse ahí en la carta, en la plataforma, a ver, ¿qué dice? Ok, gracias, De profe. 3 a 9 es. De 3 a 9. Sí. Ok, Ah, está bien. Bueno, entonces yo hoy me quedan dos temas ahí de cubrir que son las distribuciones continuas para calcular potencial eléctrico, o mejor dicho, potencial eléctrico de distribuciones continuas, y la ley de Gauss aplicada a conductores. Entonces voy a comenzar viendo lo de las distribuciones. Este material que voy a ver en la 10ª edición, pues está metido en la sección 25.5, en la 10ª edición, que dice potencial eléctrico debido a distribuciones continuas de carga. Ya habíamos visto las distribuciones discretas, ¿verdad? Que es cuando yo tengo cargas puntuales. Entonces ahora la situación con distribuciones continuas, lo que queremos es calcular el potencial eléctrico. Entonces partimos de esta ecuación. El dV, diferencial de potencial, es igual a K, la constante de Coulomb, ¿verdad? Por dQ, dividido entre R. Y vean que, recuerden que el potencial no es un vector, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero integrar esto para calcular el potencial en el punto P, entonces esto es K por la integral sobre la distribución del dQ entre R. Ok, entonces es imagínense un objeto, ¿verdad? Que tenga una forma como de papa. Y yo quiero calcular el potencial debido a un elemento de carga con forma cúbica. Imagínense que esa papa yo la pudiera, ¿cómo se llama? Mm, Dividir en cubitos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es identificar la distancia R del elemento de carga de Q en un punto P, que es donde quiero calcular el potencial en ese punto. Entonces, para ello necesito la distancia del elemento de carga al punto en cuestión, donde yo quiero calcular el potencial eléctrico. Entonces, en estos problemas es volver a hacer los problemas de distribuciones continuas, similar a como los hicimos cuando calculamos campo eléctrico. Ok, solamente que aquí, pues, al no ser, como no es un vector, ¿verdad? Pues nos ahorramos el hecho de que no hay que descomponer el, el campo, perdón, el potencial en componentes, ¿verdad? Porque es un escalar. Ok, entonces aquí otra vez volvemos a utilizar aquello de que lambda es dQ entre dx, ¿verdad? Sigma es dQ entre dA, el elemento de área. Y rho es dQ entre dV, ¿verdad? Pero básicamente en esta parte en este tema, lo que yo les había dicho es que este caso con rho es poco probable que salga en este tema, porque por lo general son integrales triples, ¿verdad? Entonces no es parte de los objetivos del curso, ¿verdad? Entonces para calcular potencial
Básicamente usamos el caso de lambda, ¿verdad? Para varillas o aros, y el caso de sigma para un disco. Y esos casos se los hace el libro en esta sección, ¿verdad? El primero que le hacen ahí es el caso del aro. Y luego le hacen el caso del disco. Y también le hacen el caso de una barra, ¿verdad? O sea, le hacen los tres casos, ¿verdad? Entonces, para efectos de estudiar este material, digamos, para la siguiente prueba, ¿verdad? Tienen que tener identificados los tres casos, ¿verdad? El potencial de un aro, el potencial de un disco y el potencial, digamos, de una varilla, de una barra. ¿Ok? Entonces vamos a identificar cada uno de esos casos. Voy a borrar aquí, si no hay ninguna pregunta. Ok. Entonces, en el caso de la barra, digamos, si esto es el caso de una carga que está distribuida sobre una barra, pues hay varias posibilidades, ¿verdad? Una es que la barra que uno de los extremos de la barra esté coincidiendo con el origen. O sea, que sea algo así, ¿verdad? Que esté la barra en posición horizontal a lo largo del eje X. Esto es X y esto es Y, ¿verdad? Entonces el extremo izquierdo de la barra coincide con el origen. Y entonces la carga está distribuida uniformemente sobre la barra. La barra tiene longitud L, ¿verdad? Y queremos calcular el potencial. Puede ser en un punto a lo largo del eje Y, ¿verdad? Un punto P, o puede ser el potencial en un punto a lo largo del eje X, que lo podemos llamar un punto, digamos que Q. Bueno, pero lo que me preocupa es que no es carga, ¿verdad? Que piensen que sea carga. Entonces vamos a llamarle P2 y a este P1. Entonces lo más usual es eso, ¿verdad? Una barra que esté sobre el eje X y entonces escogemos un elemento de carga. Y ese elemento de carga, el de Q, es lambda por dx. Si la barra estuviera en el eje Y, ¿verdad? Si estuviera, digamos así, vertical, también puede pasar eso, ¿verdad? Que esté así, que este sea el eje X, este sea el eje Y, pues entonces ahora la carga está distribuida verticalmente, ¿verdad? Entonces el elemento de carga, el dq, ahora es lambda por ¿quién? Por dy. Entonces uno utiliza el elemento diferencial a lo largo, ¿verdad? Del eje donde esté colocada la barra, ¿verdad? Entonces aquí estos problemas, la barra siempre va a estar o en posición horizontal o en posición vertical, ¿verdad? Y aquí le podrían decir igual que calcule el potencial en un punto P1 o que calcule el potencial en un punto P2 en el eje X. ¿Okay? El otro caso sería que la barra esté, por ejemplo, centrada, ¿verdad? Que esté así, que una mitad esté del lado del eje X negativo y la otra mitad esté del lado del eje X positivo. De esta manera, ¿verdad? Pues le dice que calcule el potencial en un punto aquí en el eje Y o en un punto en el eje X, P2, P1. Esto es X, esto es Y. Entonces esas son las posibilidades, ¿verdad? Que la barra esté en un extremo coincidiendo con el 0 o que esté vertical, o podría ser también que la barra esté totalmente del lado del eje X, ¿verdad? Que esté así. Este es el eje X negativo, esto es Y, y que la barra esté toda en el lado del eje X negativo, ¿verdad? Y que esto sea el origen. Es otra posibilidad, ¿verdad? O también, otro caso que he visto por ahí en exámenes, es que le ponen la barra, pero corrida. Es decir, no está centrada, sino que una parte está, hay un lado que está, digamos, del lado derecho es más largo que del lado izquierdo. ¿Verdad? Es decir, aquí B,
es mayor que A. Pues esos son los casos que yo siempre he visto, ¿verdad? En las preguntas, o sea, en problemas ya sea de desarrollo o en preguntas, digamos, a nivel de plataforma, ¿verdad? Por lo general le tienen que dar una figura, ¿verdad? Para que usted, pues, identifique el elemento de carga y pueda, digamos que, plantear la ecuación, ¿verdad? Estos problemas son largos, ¿verdad? Pero, pues, como son preguntas de marque con X, ¿verdad? Pues tienen que ser cosas muy, muy específicas, ¿verdad? Muy concretas. Entonces, vamos viendo. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer el primer caso, ¿cuáles serían los límites de integración? Vean que la integración se hace sobre la distribución, ¿verdad? Entonces, aquí la integral iría de 0 a L. Aquí la integral, pues también iría de 0 a L. Si le dicen que es una barra de longitud L, aquí la integral va de 0 a L. En este caso, la integral iría de menos L medios a L medios. Aquí la integral, ¿cómo sería? Si tiene longitud L, la barra. Sería de menos L a 0. ¿Ok? Y en este caso, si es una barra que está cargada positivamente o negativamente, la integral va desde A a B. Y esa es negativa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esas son lo que yo más, las posibilidades, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el problema 2545, que está en el libro. Esto es de la 9ª edición, no, de la 10ª edición. En la 10ª edición está es el 2425. Para los que estén ahí en la 10ª edición. Entonces se trata de una barra que está colocada a lo largo del eje X. Entonces dice, es una varilla de longitud L, yace a lo largo del eje de las X con su extremo izquierdo en el origen. Además tiene una densidad de carga no uniforme. O sea, le dice que la carga no está distribuida uniformemente. Entonces lambda es una función de X, en donde alfa es una constante. O sea, alfa es un número, una constante, puede ser un 5, un 6. Entonces, este es un caso en donde lambda no es constante. Alfa dice que es una constante positiva, mayor que 0. Entonces, la parte A le dice que cuáles son las unidades de alfa. Que cuáles son las unidades de alfa. Y la parte B le dice que calcule el potencial en el punto A. Un punto que está de este lado. ¿Ok? Y que ese punto está a una distancia D. Y este es el origen. No sé si ya ese problema, no, me imagino que no lo han hecho, ¿verdad? Ok, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces le está diciendo que haya el potencial en el punto A.
Bueno. Entonces aquí yo necesito escoger el elemento de carga para resolver el problema, ¿verdad? Entonces el elemento de carga yo lo pongo en cualquier parte a lo largo de la barra, pero no se vale ponerlo ni en el origen ni tampoco en el extremo derecho, porque recuerden que es una distancia variable. Entonces yo lo puedo poner por aquí. No es la mitad, es decir, no tiene nada que ver con la mitad. Yo sé que es ese elemento de carga, este poquito que está aquí es el de Q, ¿verdad? Y ese de Q es lambda por dx. Y tiene un ancho de x y está localizado a una distancia x. Del origen, ¿verdad? Tengo que poner un sistema de referencia. Y ya con eso puedo resolverlo. Pero primero, antes de calcular el potencial, necesitamos ponerle unidades a alfa. Es una pregunta que le hacen ahí, ¿verdad? Entonces, vean que aquí hay que saber que lambda, las unidades de lambda, ¿cuáles eran? En el sistema internacional. Son coulombios entre metro, ¿verdad? Las unidades de sigma, que es densidad de carga superficial, son coulombios entre metro cuadrado. Y las unidades de la densidad volumétrica son coulombios entre metro a la 3. Entonces, si yo quiero las unidades de alfa, esa constante tiene que ser lambda entre x. Entonces, las unidades de lambda son coulombios entre metro, dividido entre las unidades de x, que son, en el sistema internacional, son metros. ¿Está bien? Y eso yo simplemente multiplico extremos y medios y me queda coulombios entre metro cuadrado o coulombios por metro a la menos 2. Y esas son las unidades de lambda, digo de alfa. Esa es la parte A. Vean que no es complicado, ¿verdad? Bien, la parte B me dice que calcule ahora sí el potencial en el punto A. Entonces yo voy a partir de la ecuación que pusimos ahora, el dV. Siempre sale uno de ahí, ¿verdad? El dV es igual a K dQ entre R. Y esa R, recuerden que esa R, al igual que en campo eléctrico, es la distancia del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el campo, perdón, el potencial. O sí, o el campo también, ¿verdad? Entonces vamos poniendo todo. La K es una constante, ¿verdad? Siempre está ahí. El dQ sería lambda por X. Lambda por dx, ¿verdad? Y la distancia, la R, ¿cuál es? Es la distancia del elemento de carga al punto en cuestión. Esa distancia sería X más ¿quién? Más D. Entonces aquí la R sería X más D. Y lambda me dicen que es variable, ¿verdad? Entonces sería K por alfa por X por DX dividido entre X más D. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Está bien. Ok, entonces ya eso yo lo puedo sacar las constantes de la integral, ¿verdad? Lo que es constante y comenzar a integrar, ¿verdad? Entonces el potencial en el punto P, digo A, es igual a K por alfa por la integral de ¿quién? De X entre, pongámoslo así, X dividido entre X más D por dx. Y el límite sería de 0 a L, que es la longitud de la barra, ¿verdad? Y bueno, esa integral se supone que no se la dan. Es decir, esa es una de las integrales que tenemos que saber hacer, ¿verdad? Entonces vean que ahí la sustitución es U igual a X más D, ¿verdad? Entonces el de U es de X, ¿verdad? Y pues eso me quedaría
haciendo el cambio ahí, ¿verdad? Me queda algo así, me queda la integral de 1 menos d entre u por du. Y esto sería entonces, la integral de 1 es u, ¿verdad? Y la integral de d entre u sería menos el logaritmo natural de u, que estrictamente es valor absoluto, ¿verdad? Pero, es decir, no lo voy a usar porque ese logaritmo no tiene problemas, ¿verdad? Es decir, esas cantidades, ese logaritmo no se va a nunca se va a indefinir, ¿verdad? En estos problemas de electrostática, ¿verdad? Entonces, es decir, no maneje el valor, es decir, no le ponga valor absoluto, ¿verdad? Entonces esto sería u menos logaritmo natural de u. Y volviendo a la integral, pues lo que me queda es esto, ¿verdad? Me queda... O sea, volviendo a hacer el cambio de variable, pues lo que me queda es esto, el potencial en el punto A es K por alfa multiplicado por, y evaluamos esa integral, ¿verdad? Que sería X más D de 0 a L menos D multiplicado por el logaritmo natural de X más D evaluado de 0 a L. Estos problemas no pueden preguntarle algo muy largo, ¿verdad? Porque son preguntas de marque con X y tiene que ser alguna respuesta muy concreta, ¿verdad? Probablemente, no sé, le dirán que la integral, ¿verdad? Que resuelve el problema o alguna parte del problema, porque es decir, no lo van a poner a hacer todo, ¿verdad? Y ahí lo que hago es que evalúo los límites, ¿verdad? Límite superior menos el inferior, esto es una D. Y evaluando esos límites y simplificando, a mí me queda esto. VA es igual a K por alfa, ¿verdad? L menos D, logaritmo natural de 1 más L entre D. Y ahí tengo el potencial en el punto A. Vean que estos problemas no hay, si uno se quiere aprender esta fórmula para intentar aplicarla, no le sirve de mucho, ¿verdad? Porque es un problema particular. Entonces aquí le podrían haber cambiado las condiciones, ¿verdad? Y le ponen el problema, la barra se la ponen centrada o se la ponen del lado del eje X negativo, ¿verdad? Entonces aquí lo importante antes de hacer el problema es eso, ¿verdad? Identificar el elemento de carga y la distancia del elemento de carga al punto en cuestión donde yo quiero calcular el potencial eléctrico, ¿verdad? Esa es, digamos, el chiste del problema, ¿verdad? En estos problemas de potencial, algunas veces lo que cuesta es identificar precisamente esa R, ¿verdad? Esa distancia, debido quizás a la geometría del problema, ¿verdad? Por ejemplo, en ese mismo problema, le dice ahora que calcule el potencial en un punto aquí arriba, ¿verdad? En un punto B que por él pasa una bisectriz. Ese es el punto B. O sea, un punto sobre el eje X que está a una altura B y que es bisectriz. ¿Qué era una bisectriz? Es un segmento, ¿verdad? Perpendicular que se construye y que pasa sobre la mitad de la recta que está horizontal, ¿verdad? Entonces, esa es una bisectriz, ¿verdad? Y entonces ahora le dice que calcule el potencial en el punto B. Ven, entonces dependiendo de donde le pongan el punto, así se puede poner el problema más complicado, ¿verdad? Vean que aquí se lo pusieron encima de la barra. Está en un plano, ¿verdad?
pero también este punto se lo pudieron haber puesto sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, aquí no vale la pena aprenderse fórmulas, sino saber poder, es decir, poder identificar las dimensiones, ¿verdad? Del elemento de carga a cualquier punto, ¿verdad? Donde le pidan que calcule el potencial. Ok, entonces aquí, pues, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Igual, ¿verdad? Yo cojo un elemento de carga que está aquí y entonces lo que yo voy a tener es algo así, ¿verdad? Es decir, voy a tener en la barra, ¿verdad? El punto, la bisectriz cae aquí, ¿verdad? Perpendicularmente y pasa por el centro. Y lo que yo hago es que este es el origen y yo escojo un elemento de carga aquí, dq. La distancia que yo necesito es la distancia del punto al elemento de carga, que es dq igual lambda por dx. Entonces vean que ahí se forma un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo y esta es la R. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esta distancia, verdad? Hay que identificar esta distancia. ¿Qué sería R? Vean que R es una hipotenusa, ¿verdad? Es la raíz cuadrada ¿de quién? De B cuadrado más este pedacito de aquí, ¿verdad? Que es desde el centro a donde está el elemento de carga. ¿Cuál sería ese pedacito? ¿Cómo lo podemos escribir en términos de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Vean que el elemento de carga está a una distancia X, ¿verdad? Del origen. Siempre va a estar a una distancia X del origen. Entonces, ¿cómo podríamos poner esa distancia que está sombreada? ¿Qué sería esta distancia, ese cateto? L medios menos X. L medios menos X, sí, correcto. Correctísimo. L medios menos X, sí. Al cuadrado, ¿verdad? Porque es un cateto. Y ya. Ven que esa es la parte tal vez que cuesta un poquito. En estos problemas de potencial, eso es lo que hay que pues, tener cuidado, ¿verdad? Pero ya una vez que uno puso eso, la dificultad puede radicar en la integral, ¿verdad? Pero si es una integral muy fea, o sea, una integral que usted no tiene que acordarse de la sustitución, pues algunas veces se la dan. O sea, le dicen, utilice tal integral de una vez, porque aquí no estamos viendo si usted sabe integrar, ¿verdad? O sea, eso es lo deseable, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que no le estamos evaluando ese tema, sino que partimos del hecho de que usted sabe las integrales, digamos, las más básicas, ¿verdad? El polinomio, los logaritmos, pero si ya es una integral, qué sé yo, un arcoseno o, o una sustitución trigonométrica o fracciones parciales o algo así, o integración por partes, pues ya le tienen que dar la integral mejor para que uno nada más la utilice. Bien, entonces aquí, pues el V sería, el V en el punto B, vuelvo a sacar todo, ¿verdad? Es K por alfa y la integral sigue siendo de 0 a L, ¿verdad? Porque la carga está distribuida de 0 a L, de acuerdo con el sistema de referencia, y arriba me queda X y abajo me queda la raíz cuadrada de esto, B cuadrado más L medios menos X al cuadrado por dx. Entonces, claro, aquí viene el asunto de cómo hacer esa integral, ¿verdad? Resulta que esa integral, déjeme ver ahí qué hay que hacer ahí. Ven, este es un caso en donde, es decir, uno no le tiene que dar una integral para hacerlo, ¿verdad? Yo hice esta sustitución. O sea, yo hice U igual L medios menos X. Entonces el de U es
menos dx. Y el x, si lo despejo de aquí, el x es L medios menos u. Entonces, al sustituir eso ahí en la integral arriba, uy, no quiero borrar, casi borro. Al sustituir eso, me queda esta integral. Me queda que el potencial en B es K por alfa, y me queda esta integral, que bueno, se le cambian los límites de integración de menos L medios a más L medios, de L medios menos u por menos du, dividido entre la raíz de b cuadrado más u cuadrado. Ven que queda una integral fea. Por eso les digo, que estos problemas, estoy haciendo un problema de estos, ¿verdad? Pero en la plataforma las preguntas son más puntuales, ¿verdad? Más, es decir, no me imagino un problema de estos como lo preguntaría, ¿verdad? Ok, voy a seguir aquí arriba. Entonces, bueno, ahí lo que hacen es que la integral realmente se convierte en dos integrales. Que sería separarlas, ¿verdad? Es decir, el potencial en B sería entonces K por alfa y me quedan dos integrales. Una integral de menos L medios a L medios de menos L medios por du entre la raíz de B cuadrado más u cuadrado. Y una integral de L medios a L medios. Aquí es de más a menos. Ok, y aquí también es de más a menos. De u de u. De u de u, raíz de b cuadrado más u cuadrado. Entonces vean aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay que usar para esta integral, hay que utilizar este resultado, la integral de dx entre x cuadrado más menos a cuadrado, que a sería las veces de b, ¿verdad? Esa integral es una sustitución trigonométrica, imagínense. Es decir, mientras que nosotros le buscamos la sustitución, ¿verdad? Entonces, cuando es así un problema, le dan la integral, le dicen use esa integral. Y para esta otra, la integral es esta. Sería x de x entre la raíz de x cuadrado más menos a cuadrado. Otra sustitución trigonométrica. Y esta integral, pues ustedes ya la hicieron por ahí en cálculo, más menos a cuadrado. Entonces aquí, si para efectos de un problema de estos, le dan esas integrales, ¿no? Para que usted ya simplemente las use y pueda evaluar los límites. Entonces, lo que da, después de que evaluamos los límites, queda esto. Queda que el potencial en el punto B es K por alfa y queda, bueno, queda menos K por alfa, ya simplificado, K por alfa por L entre 2. Logaritmo natural y adentro en el argumento le queda arriba en el numerador, le queda L cuadrado cuartos más B cuadrado menos L medios. Y abajo en el numerador, en el denominador, le queda L cuadrado cuartos más B cuadrado y aquí más L medios. Ustedes ven que la respuesta es bonita, ¿verdad? Es una respuesta simétrica en el argumento del logaritmo, ¿verdad? Y esa es la respuesta, ¿verdad? Pero claro, es después de evaluar estos límites, ¿verdad? Y hacer toda esa álgebra. Entonces ven que el problema algunas veces se puede poner largo, ¿verdad?
Así que, pues, vamos a hacer otro. Entonces, el otro caso que hay que saber, ¿verdad? Es el aro, ¿verdad? Entonces, el aro le pueden hacer alguna pregunta una vez que usted conoce el resultado del potencial, ¿verdad? Entonces, el aro es una varilla que se dobló en forma circular y le está pidiendo que calcule el potencial en un punto sobre este eje, ¿verdad? Entonces, ellos a ese eje le llaman, por ejemplo, el eje X. Este es el eje X y esto está a una distancia X, que fue lo que hicimos el lunes cuando derivamos ese potencial para encontrar el campo, ¿verdad? Aquí lo vamos a obtener ahora. Entonces esto es, qué sé yo, Y y esto es Z. Y aquí puse Z, está mal, es X. Entonces me está diciendo que encuentre el potencial en un punto que está situado a una altura X, ¿verdad? Del centro del área. ¿Ok? Y vean que aquí el signo de la carga no es importante, ¿verdad? Porque ya no es campo, ¿verdad? Si fuera campo sí nos interesa el signo, ¿verdad? Para saber si el vector sale radialmente en ese punto, ¿verdad? O si está apuntando hacia la distribución. Pero aquí para efectos de potencial no es importante, ¿verdad? Por eso es que yo no le pongo las cargas. Lo que sí es que necesito el radio del aro. El radio del aro le dice que es A. Es un aro de radio A. Entonces yo lo que necesito es ahora identificar el elemento de carga. Y ese elemento de carga lo pongo aquí, es el dQ, que va a ser lambda. ¿Por quién? Lambda por ds. Ahora el elemento de longitud es el elemento de arco. El ds, ¿verdad? Entonces igual, aquí lo que yo tengo es algo así, ¿verdad? Una sección que subtiende un ángulo de zeta, ¿verdad? Como que si tuviera algo así, ¿verdad? Bien, visto desde arriba, perdón, estoy viendo algo así, ¿verdad? Esto es de zeta, este es el zeta, ¿verdad? Y este es el ds, ¿verdad? Aquí está la carga de Q. Entonces vuelvo y aplico la forma. Ah, bueno, y la distancia del elemento de carga al punto P es esta distancia. Que si lo vemos de frente, ese corte es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo que tiene un cateto, que es el radio del aro, y el otro cateto, que es la distancia X. Entonces, la distancia desde el elemento de carga al punto P es la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Entonces, vean que aquí siempre es importante saber, ¿verdad? Saber distinguir, es decir, estar seguros cuál es la distancia del punto al elemento de carga, ¿verdad? Para poder, porque digamos, ese es el truco, el secreto, ¿verdad? Para poder plantear la integral correctamente, ¿verdad? Entonces, aquí el dv es k por dq entre R, ¿verdad? Casi pongo R cuadrado. No se confunden, ¿verdad? Porque esto es común, ¿verdad? Es decir, como las dos se parecen mucho, vea que la de campo, la magnitud es k de q entre R cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, esto en exámenes, pues, es muy común que el estudiante, por la presión, el estrés, qué sé yo, fue a calcular potencial y puso aquí un R cuadrado. Y ya está. Ya le dio otra cosa, ¿verdad? Igual, en preguntas de plataforma, también hay veces, yo me he encontrado con que le ponen el R cuadrado. Y si alguien lo hizo con R cuadrado, va a encontrar una respuesta en la plataforma que pareciera que es correcta, pero no, porque se escogió mal el R, ¿verdad? El R es lineal, no es cuadrado.
Entonces vean que se parecen mucho, ¿verdad? Cuidado con eso a la hora de calcular campo o potencial, ¿verdad? Ok, voy borrando de este lado. Y bueno, entonces aquí, pues el dV es K por dQ y dQ es lambda por ds. ¿Y el ds qué es? El ds es el radio, el A, por el dz. Entonces aquí sería A por dz. Y la R es la raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado. ¿Ok? Vean que aquí no hay componente, ¿verdad? Si hubiera sido el campo, aquí hubiera quedado algo así. A de zeta, si hubiera sido el campo de un aro, ¿verdad? Aquí le queda x cuadrado más A cuadrado, y aquí le hubiera quedado x entre la raíz de x cuadrado más A cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico esta raíz por este término, ¿verdad? Me va a dar un x cuadrado más A cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que distingue el campo eléctrico, ¿verdad? Aquí no está eso, ¿verdad? Entonces, aquí terminó el problema ahí, ¿verdad? Bueno, terminó lo que tenemos que escribir, ¿verdad? Esto es de zeta. Entonces, vean que lo que varía es el zeta, ¿verdad? Todo lo demás es constante. Entonces, el potencial en el punto P, saco la K, saco lambda, saco la A y saco también la raíz de x cuadrado más A cuadrado. Hay gente que este problema del aro me integran en la X, ¿verdad? Y es incorrecto porque la X, aunque puede variar a lo largo del eje, realmente no es lo que me define la integración, porque ya lo que me define la integración es el ángulo zeta, ¿verdad? Que hace el giro de 360. Entonces aquí lo que me queda es la integral de 0 a 2pi de d zeta, ¿verdad? Que es muy fácil. Entonces lo que me va a quedar es el potencial en el punto P, que es 2pi K lambda A raíz de x cuadrado más A cuadrado. ¿Ok? Y como quito es, bueno, esa es una respuesta correcta, ¿verdad? Esto es un voltaje, perdón, un potencial que es función de x. Porque vea que aquí lo que puede variar es la x, ¿verdad? El radio es el mismo. Es decir, el punto yo lo puedo alejar o acercar lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, también aquí vean otra cosa. Esta es la respuesta ya. ¿Ok? Pero yo en el último tema que vimos el lunes, yo puse ese potencial v de x, lo escribí así. Lo tomé del libro para derivarlo y lo escribí así. KQ entre la raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado. Entonces, ¿qué pasó de aquí a aquí? Yo lo que estoy haciendo es evaluando el lambda. El lambda es la carga total por unidad de longitud. ¿Y cuál es la longitud en el aro? La longitud del aro es la circunferencia. La circunferencia es 2 por pi por A. Entonces, cuando yo sustituyo esto aquí en el lambda, vean que se cancelan los 2 pi y se cancela el A con el A de aquí. Y efectivamente me queda esto. ¿Ok? Que eso fue lo que derivamos. Lo derivamos para obtener el campo. ¿Ok? Entonces, en estos problemas, si a usted le piden en una pregunta que encuentre el potencial, es usando distribuciones. Y enseguida le piden el campo, pues lo que quieren es que usted derive el potencial para encontrar el campo. Entonces, ese es el otro caso que tenemos que tener presente, ¿verdad? El caso del aro. Entonces, con el caso del aro aquí, le podrían preguntar algo. Le podrían decir, bueno, ¿qué pasa si preguntas conceptuales, por ejemplo, ¿qué pasa si el punto P se aleja de la distribución? ¿Qué pasa? Bueno, esto tiene que convertirse, si por ejemplo X tiende a infinito, o sea, se aleja de la distribución,
esto tiene que verse como una carga puntual. Entonces el potencial tiene que parecerse a KQ entre X. Eso es lo que tiene que pasar. Que el potencial se parece al potencial de una carga puntual. Pues esas preguntas sí se las pueden hacer, ¿verdad? Son preguntas conceptuales. ¿O qué pasa si, por ejemplo, el potencial en el centro del aro, aquí abajo, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad? En el centro del aro, X es igual a 0, ¿verdad? Y entonces ahora el potencial en el centro del aro es KQ entre A. Entonces vean estas dos respuestas, ¿verdad? No las vayan a confundir. Tienen significados físicos distintos, ¿verdad? Esto es en el centro del aro. Y esto es cuando el punto P en cuestión se aleja demasiado de la distribución. Y entonces lo que nosotros vemos, o sea, es que no percibimos las dimensiones del aro. Lo que vemos es una carga puntual, que es esto que está aquí, ¿verdad? KQ entre X. ¿Ok? Entonces, esas preguntillas sí las pueden hacer, ¿verdad? Entonces, tengan a mano estas fórmulas, ¿verdad? Porque le podrían hacer alguna pregunta concreta con el aro. Y el otro caso es el caso de el disco. Entonces, el otro caso, el disco de carga, ¿verdad? Como le llaman. Pues lo que voy a tener es un disco sólido, ¿verdad? Ok, como una tapa, ¿verdad? Y entonces vuelven a poner un sistema de referencia que el origen coincide con el centro del disco. Entonces esto es Y, Z y X, por ejemplo. Y le dicen ahora que calcule otra vez el potencial en ese punto P. Ese problema lo hacen también, está hecho en el libro. Y ahora lo que hacen es que es un punto también que está a una distancia X. ¿Okay? Que cuando yo quiero calcular, buscar el elemento de carga, a mí me interesa sumar los anillos. Entonces, si yo tengo el disco, realmente es una colección de anillos, ¿verdad? Es una colección de anillos. Entonces, a mí lo que me interesa es coger uno de esos anillos, este en particular, ¿verdad? Y ese anillo tiene un ancho de R y del centro a un punto cualquiera voy a tener un elemento de carga de Q que está a un ángulo de cita. Entonces aquí está el elemento de carga que subtiende este ángulo. ¿Sí? Siempre va a ser así, un disco siempre tiene siempre se hace esa construcción, ¿verdad? Entonces ahora la distancia es la distancia del elemento de carga del DQ al punto en cuestión donde yo quiero calcular el campo. Y vean que nuevamente se trata de un triángulo recto. Nada más que ahora este ángulo tiene radio R. Perdón, este segmento tiene radio R, ¿verdad? Es un R variable. ¿Ok? Y todo el disco tiene radio A. ¿Ok? Entonces yo ahora tengo que integrar no solo de 0 a 2pi, sino que también de 0 a ¿quién? A A, para poder tener el disco completo. Entonces, en el caso del disco, pues voy a hacerlo de este lado.
vuelvo y parto del dv, ¿verdad? El dv es igual a k de q entre r. Y entonces aquí sería k por el dq. ¿El dq quién es? Es sigma por dA. Entonces el problema le dice que el aro tiene una densidad de carga sigma. Es parte de la descripción del problema. Le dice que es un disco con carga uniforme que tiene radio A o radio R y densidad de carga superficial sigma. Entonces esa densidad puede ser, puede ser constante o puede ser una función de algo, ¿verdad? Y aquí abajo tengo que poner la R. ¿Quién es la R? Es esta distancia, ¿verdad? Que es la raíz de x cuadrado más r cuadrado. ¿Verdad? Esto tiene altura x y tiene cateto r. Y este es el punto P, ¿verdad? Ok, entonces esto aquí es raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. ¿Y quién es el de A? Pues fíjense que el de A es esta región que está aquí. Ese es el de A. Entonces, si yo la veo más grande, voy a tener algo así, ¿verdad? Es decir, si yo hago un zoom de esta región, lo que tengo es algo así. ¿Cierto? Entonces, este es mi DA. En mi DA yo lo puedo aproximar a un rectángulo, porque la curvatura es tan pequeñilla que realmente lo puedo ver como que si fuera un rectángulo, que tiene curva, tiene una curvatura, pero es muy pequeña, porque el ángulo de aquí adentro es muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces es casi un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Que tiene un lado R y tiene el otro lado que es de S. Entonces el área, perdón, aquí es de R. Entonces ahí el área sería, el DA sería DS por DR. Y el DS es A por DR. ¿Cómo es la cosa? Por D cita. Por DR. Así, ¿verdad? Entonces todo eso lo meto aquí. Y me queda esto. DV es igual a K sigma A D cita DR dividido entre X cuadrado más R cuadrado. Y ya ahí tengo el DV. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, señor, por el momento no. Ok, entonces esto siempre va a ser así. Es decir, cuando ustedes analicen el disco, este es el procedimiento. Si le sale un disco en cualquier parte, depende de lo que le pregunten, ¿verdad? Usted sigue este procedimiento, ¿verdad? Y entonces ven que aquí ya yo estoy a punto de integrar. El V en el punto P en cuestión, saco las constantes. ¿Quiénes son las constantes? K, sigma, A. Ok, entonces me queda K, sigma, A. Y adentro me queda integral, doble integral, ¿verdad? ¿De quién? De cita de R entre la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Entonces una integral va de 0 a 2pi y la otra integral va de 0 a r, que es la A. Ahora, vean una cosa. Es posible que sigma sea una función de r, ¿verdad? Es decir, han puesto problemas en donde sigma, por ejemplo, es, qué sé yo, r cuadrado entre A. Algo así, ¿verdad? O r cuadrado por A. Déjenme ver si hay uno por ahí. Por ejemplo, este. Por ahí, este lo pusieron una vez. Sigma 0, que es una constante, r cuadrado entre r cuadrado. Que, bueno, entre A cuadrado. Entonces vean que si esto es así, si le dijeran que sigma es así, ya sigma no es una constante, es una función de r. ¿Lo ven? Entonces ya yo no puedo sacar este sigma tan fácil, ¿verdad? Sino que lo que podría sacar son el sigma 0 y el a cuadrado de la integral.
pero tendría que dejar adentro a quién, a r cuadrado. O sea, quedaría aquí un r cuadrado. Ven, entonces, pues, podría ser que una pregunta a la plataforma sea así, que le den un sigma variable y le digan, y le den 4 opciones, A, B, C, D, y le dicen, ok, ¿cuál de estas opciones representa la integral que permite calcular el potencial? No le está diciendo que lo calcule, sino que identifique la integral. Entonces ya le pondrían las opciones, ¿verdad? Por lo general esta integral no la ponen de 0 a 2pi, porque es una constante, vean que esto es 2pi. Entonces realmente no estamos haciendo una integral doble en el sentido estricto de la palabra de cálculo 3, ¿verdad? Porque esto se reduce a una constante, ¿verdad? Entonces, o sea, este potencial en el punto P realmente es, si yo quito esa integral, es 2pi k sigma, suponiendo que es constante, ¿verdad? A, y solamente me queda la integral de 0 a A de dr entre la raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. Y ahí tengo la integral, ¿verdad? Lo que habría que hacer es integrar esto, ¿verdad? Pero podría ser una pregunta en donde le ponen varias opciones, ¿verdad? Ok, y haciendo esa integral, pues llego a este resultado. 2pi sigma. Déjenme ver que yo ahí tengo una A que no sé qué se me hizo. Déjenme ver. Que afuera me quedó una A. Y veo que... Uy, sí, ahí puse algo mal. Vean, jóvenes, aquí puse una tontera, vean. Que dicha que lo vi. Porque si no lo... Vean, vamos a corregir. Aquí no es A. Aquí es R. ¿De acuerdo? Porque es un segmento, es un arco, ¿verdad? Que tiene radio R, ¿verdad? El radio del anillo. De un anillo que yo escogí, ¿verdad? Esa R es variable. Entonces aquí esta A no sale. Esta R queda aquí adentro. Queda d zeta R de R. ¿Ok? Entonces esta A hay que quitarla de aquí. Y aquí me queda un R. ¿Está bien? Y entonces los límites están bien, ¿verdad? Es de 0 a A. Y bueno, hay que hacer esa integral. Se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y obtengo este resultado. Me da este campo. Perdón, este potencial. Me da el potencial en el punto P, que es un potencial que es función de X, es igual a 2pi K sigma multiplicado por raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado menos X. Esa es la respuesta. Ese es el potencial en función de X. ¿Ok? Para un disco. Aquí la respuesta puede variar un poco, ¿verdad? Porque sigma también, si sigma es constante, si consideramos que sigma es constante, entonces sigma es igual a ¿qué? A carga Q por unidad de área. Y esto sería carga y el área del disco, ¿cuál sería? Pi por A cuadrado. ¿Verdad? Si le dicen que sigma es constante. Entonces el disco tiene, es decir, la carga está distribuida en toda la superficie del disco, ¿verdad? Entonces toda la carga total del disco es Q. Entonces si yo voy y sustituyo eso ahí en la respuesta, o sea, elimino sigma, entonces me queda una respuesta
ligeramente distinta, ¿verdad? Porque me quedaría así. El potencial en función de X es 2pi por K por el sigma, que sería Q entre pi por A cuadrado. ¿Ok? Por la raíz de X cuadrado más A cuadrado menos X. ¿Ok? Y los pi K sigma, y entonces vean que aquí puedo cancelar los pi y me va a quedar un A cuadrado, me va a quedar así. 2KQ A cuadrado, ¿verdad? Raíz de X cuadrado más A cuadrado menos X. Y ahí tengo otra forma de escribir el potencial de un disco, ¿verdad? En un punto P a una distancia X del centro del disco. Entonces, también puede ser que vengan preguntas en plataforma que ya están basadas en este resultado. Por ejemplo, que le dicen cuál es el potencial en el centro del disco. Bien, en el centro del disco X es 0. Ok, entonces aquí habría que evaluar U en 0. Entonces, me quedaría esto, 2KQ A cuadrado, y ahí me quedaría 0 más A cuadrado, raíz cuadrada menos 0, ¿verdad? Que me quedaría una A aquí, ¿verdad? Una A arriba, multiplicando, ¿verdad? Entonces esa A se cancelaría con esta A cuadrada, y me quedaría que el potencial en el centro es 2KQ entre A. ¿Ok? Y ahí tendría el potencial en el centro. Igual le pueden preguntar a uno qué pasa si el punto P se aleja demasiado de la carga, ¿verdad? O sea, de la distribución. Entonces lo que va a pasar es que si el potencial en infinito, evaluado en infinito, eso le tiene que dar una carga puntual, KQ entre X. ¿Ok? Ese sería el potencial, KQ entre X. Cuando el punto P se aleja demasiado de la distribución de carga. Pues nuevamente, al igual que en el caso del aro, ya yo no distingo las dimensiones del objeto rígido, sino que lo que estoy viendo es un punto, ¿okay? Una carga puntual. Eso se puede demostrar, ¿verdad? Usando el teorema del binomio de Newton. El libro por ahí, algunos ejemplos, algunos problemas del libro le dicen que utilice el teorema del binomio, ¿verdad? Pero es decir, yo estoy poniendo aquí sin demostrarlo, ¿verdad? O sea, estoy diciendo que lejos, muy lejos de la distribución, esta V converge a esto, ¿verdad? KQ entre X. Pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Ahora, si es una pregunta de marque con X, muy probablemente lo que le están pidiendo es el concepto, ¿verdad? Es decir, no lo van a poner a usar el teorema del binomio. Ok, entonces, estos resultados, el del aro, el del disco, téngalos a mano cuando venga esa prueba corta, porque puede ser que le pregunten algo, le hagan alguna pregunta basada ya en el resultado como tal. Ok. Bueno, entonces, ese es el tema de distribuciones. Voy a dejarlo ahí. Mientras tanto, porque quiero pasar al tema que me falta, que son los conductores en equilibrio electrostático. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esta parte. Ok, entonces vamos a ver ahora este tema que nos falta. Esta edición separó este tema, ¿verdad? Este tema debería estar en el capítulo de Gauss. Pero es que esta edición de Serway de ahora es terrible, ¿verdad? O sea, no sé por qué lo separaron, no veo la razón para ponerlo
en este capítulo, porque lo que vamos a ver ahora es ley de Gauss otra vez, ¿no? Entonces, debería estar en el capítulo de Gauss. Entonces, si ustedes ven las ediciones viejas, yo creo que la novena lo tiene todavía en el capítulo de ley de Gauss, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué serán las técnicas nuevas de pedagogía que yo no las conozco, que quieren verlo aquí, no sé por qué, pero bueno. Bueno, este tema que vamos a ver ahora se llama conductores en equilibrio electrostático. Conductores en equilibrio electrostático. Bueno, nosotros habíamos aplicado la ley de Gauss para el caso de discos de carga o varillas de carga, como les llaman así, porque se refiere a que el material no es conductor. O sea, esa forma de referirse a un disco de carga, una esfera de carga, se refiere a un material que no es un conductor, ¿verdad? Esta sección aborda el caso de cómo calcular, cómo usar la ley de Gauss cuando yo tengo un material que es conductor, es decir, un conductor en equilibrio electrostático. Eso quiere decir que, en principio, el conductor, mientras que no sea cargado por algún mecanismo, ya sea conducción o inducción, el conductor está en estado neutro. Es decir, no tiene un excedente de carga sobre la superficie del conductor. Ok, entonces en el caso de un conductor en equilibrio electrostático, pues lo que se verifica experimentalmente es que no hay movimiento neto de la carga dentro del conductor. Sin embargo, en una esfera de carga, pues recuerden que la esfera de carga, al ser un material aislante o un no conductor, una carga que usted deposite ahí en la esfera va a permanecer ahí, es decir, va a tener mucha dificultad para poder escapar o para moverse o volver a distribuirse sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces, estos conductores tienen algunas propiedades que tenemos que saberlas porque de ahí vienen preguntas conceptuales. Las propiedades, voy a resumirlas aquí rápidamente, están en el libro, ¿verdad? En esta sección, concretamente en la página 651 de la 10ª edición. Entonces, las propiedades son las siguientes. La primera es que el campo es cero en cualquier punto del interior de un conductor. En cualquier punto del interior de un conductor. O sea que si yo tengo una esfera, qué sé yo, de cobre sólida, ¿verdad? Imagínense una bola, ¿verdad? De cobre o de hierro, como esas balas de cañón, ¿verdad? El campo en el interior en cualquier punto dentro de la esfera es cero. ¿Ok? Y si es cero, de acuerdo con la ley de Gauss, es porque en cualquier parte dentro del conductor que yo construya una superficie gaussiana, dicha superficie no encierra carga. Y al no encerrar carga, eso explica por qué el campo es cero. ¿De acuerdo? La propiedad 2 dice que cualquier exceso de carga en un conductor aislado debe residir
enteramente sobre su superficie. O sea, cualquier excedente de carga si hay un excedente de carga en un conductor aislado, debe estar sobre su superficie. Es decir, en el interior no hay carga, ya lo dice la propiedad 1. Entonces, si ese conductor está aislado, aislado quiere decir que no tiene una tierra, es decir, que la carga no tiene posibilidad de escapar, a eso se refiere. Porque si tiene una tierra, la carga va a escapar, ¿verdad? Porque tiene facilidad para moverse sobre la superficie del conductor, ¿verdad? Entonces queremos aislarlo, ¿verdad? Por si aparece carga, que ella se distribuya sobre la superficie del conductor. Eso es lo que queremos. ¿Está bien? Entonces, ya ahorita hago un dibujito, tal vez, ¿verdad? La parte 3, la propiedad 3 dice que el campo eléctrico precisamente afuera del conductor siempre es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud constante de sigma entre epsilon, 0. O sea que el campo siempre es perpendicular a la superficie del conductor. De esto pueden hacer muchas preguntas conceptuales, jóvenes. Entonces esta parte hay que leerla en el libro. Y si lo pueden leer también de algún otro libro que tengan, porque esta parte tiene mucha teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la otra propiedad. El campo es perpendicular a la superficie del conductor y la magnitud de ese campo siempre va a ser, vean que le pongo valor absoluto al vector, siempre va a ser sigma entre epsilon 0, entre la permitividad del espacio libre, independientemente del conductor que sea. Puede ser un cilindro, puede ser una esfera, puede ser una lámina, una caja, no importa. Siempre va a tener esa magnitud. ¿Ok? Y sigma es la densidad de carga superficial, ¿verdad? En ese punto. Y la otra propiedad, la 4, es que en un conductor cuya superficie sea irregular, la carga tiende a acumularse en regiones donde el radio de curvatura de la superficie es más pequeño, es decir, en las puntas. La carga se acumula en las puntas, en las regiones puntiagudas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si puedo hacer un dibujo que recoja estas 4 propiedades. ¿Qué les parece? Tal vez un dibujo ayuda también, ¿verdad? A clarificar. Entonces, vean lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una ruedita por aquí. Voy a hacer una ruedita por aquí, muy chiquitita. Y voy a hacer una ruedota por aquí. ¿Ok? Y entonces vean lo que voy a hacer. Voy a sacar de aquí una superficie que bordee esa y una que vaya así. ¿Ok? Entonces vean que ahora quito las ruedas y aquí hago un radio. R1, digamos. Este radio es R1. Este radio es R2. Y este radiecito de aquí es R3. Ahí como lo dibujo. Sí se ve, ¿verdad? Lo que no me quedó bonito fue este lado aquí. Tiene que ser algo así. ¿Ok?
¿Y para qué hice eso? Bueno, resulta que esta superficie es el conductor. Vean que es un conductor completamente irregular. ¿Lo ven? Entonces, propiedad 1. Si yo dibujo una superficie gaussiana en el interior del conductor, esa es la superficie gaussiana en el interior del campo de cero. En el interior es cero. No importa el tamaño de la superficie gaussiana. O sea, puede ser más pequeña, o puede ser más chiquitilla, o puede coincidir con los bordes del conductor. Pero donde esté esa superficie, ella no encierra carga. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el campo en el interior es cero. ¿Ok? Ahora, aquí hay dos posibilidades, ¿verdad? Podría ser que el conductor sea hueco. Entonces, de ahí, si hay hueco, si es hueco, ¿verdad? Si es un cascarón esférico, pues la carga tiene que estar en la superficie. Pero aquí no hay campo porque está hueco. ¿De acuerdo? Pero podría tratarse de una esfera sólida, como una bala de cañón, que esté rellena, ¿verdad? Igual, si yo dibujo una superficie gaussiana adentro, en el interior del campo también es cero. ¿Ok? Bien. La propiedad 2 dice, si hay un excedente de carga en un conductor aislado, debe estar sobre la superficie. O sea, la propiedad 2 lo que le dice es que la carga tiene que estar residir en la superficie del conductor. Sea sólido, o sea, sea relleno o sea hueco. Y no necesariamente está distribuida homogéneamente. Yo la estoy distribuyendo homogéneamente. Podría ser que toda esté en este pedazo de aquí nada más. Y que aquí abajo, en esas partes, no tenga nada, ¿verdad? Imagínense este conductor como que si fuera una piedra, ¿verdad? Con forma de una piedra, del río. Entonces ahí está la propiedad 2. La propiedad 3 dice que el E es perpendicular en la superficie del conductor. O sea, en cualquier punto, el vector que yo construyo tiene que hacer un ángulo de 90 grados con la superficie en cuestión. Y su magnitud en cualquier parte es sigma entre epsilon 0. Y la propiedad 4 dice que la carga se acumula en las puntas. Y las puntas es donde el radio de curvatura de la superficie es más pequeño. Quiere decir que la carga debería haber mayor acumulación aquí. ¿Ok? Debe haber mayor carga. ¿Por qué? Porque el radio más pequeño es el R3. El R3 es menor que el R2 y el R2 es menor que el R1. Entonces aquí hay carga acumulada, pero aquí hay más. Y aquí no hay tanta. Es decir, hay una que otra, ¿ok? O muy poca. Entonces, donde hay mayor acumulación de carga es en las puntas, donde el radio de curvatura es más pequeño. Y por supuesto, la carga neta en el interior, la carga neta encerrada es igual a cero. Entonces, al no tener carga encerrada, porque toda reside en la superficie, eso explica por qué el campo es cero. ¿Ok? También lo podemos ver en términos del flujo, ¿verdad? El flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana tiene que ser igual a cero. Bueno, este tema es más conceptual, ¿verdad? Pero pues es importante que estas propiedades las manejen, ¿verdad? Estas 4 propiedades, ¿verdad? Porque pues puede venir alguna pregunta
relacionada con esto, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe, todo bien. De mi parte, no. Ok. Está bien, entonces, pues aquí acabaríamos con el material del capítulo 24, ¿verdad? La próxima semana estaríamos entrando ya, si no me equivoco, estaríamos entrando ¿cómo se llama? Al tema de capacitancia. Y tengo que revisar la carta al estudiante, a ver qué tenemos para la próxima semana. Pero ya nos quedarían, digamos, o sea, los capítulos que tenemos pendientes serían el 25, ¿verdad? Que es el de capacitancia, el 26, que es corriente y resistencia, y el 27, que son circuitos de corriente directa. O sea que nos quedan todavía 3 capítulos, ¿verdad? Para acabar con el material del curso. Y sí. Bueno, entonces, pues si no hay ninguna duda, quedaríamos aquí y por ahí subo esta clase al entorno del curso, ¿verdad? Entonces nos veríamos el lunes pues para continuar con el material. Para mañana, para efectos de preguntas, eh, ¿qué les digo? Es decir, no puedo estar conectado ahí en la computadora todo el rato, ¿verdad? Es decir, yo tengo la computadora abierta y periódicamente estoy revisando el correo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues yo trataría de contestársela, ¿verdad? En el momento que está haciendo el examen, pero es decir, no les garantizo que la voy a contestar inmediatamente, ¿verdad? Y yo sé que ustedes pues necesitan quizás saber rápido para evacuar la pregunta, ¿verdad? Pero yo estoy viendo el correo regularmente, ¿verdad? En la tarde. Así que pues entonces, si tienen alguna duda y puedo aclararla, pues ahí trataré de evacuarles la duda, ¿verdad? Entonces, bueno, nos veríamos entonces el lunes para continuar con este material. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Suerte en ese quiz. Hasta luego. Gracias, Pura hasta luego, vida, buenas profe. tardes. Ok, Pura vida. bueno, pura vida. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, con mucho gusto. Hasta luego.